Tenemos ahorita tiempo para la sesión de preguntas. Tenemos aquí una pregunta para el doctor Iván Rodríguez, que dice así: con los casos registrados de hepatitis en niños recientemente, imagino que estamos hablando de la hepatitis fulminante, que hubo la alerta recientemente, según se propone son por adenovirus, ¿se podría utilizar o ensayar bisocidofosbuvir en estos casos? Bueno, sí, ese tema todavía no se ha aclarado, ¿no? Lamentablemente, ninguno de estos antivirales tiene estudios ya para uso con adenovirus, pues con estudios clínicos que aprueben su uso en adenovirus. Como lo mostré en la conferencia, nos falta todavía como avanzar mucho en este campo. O sea, seguimos dependiendo casi que de los mismos medicamentos y en adenovirus todavía nada. Hay trabajos o reportes con Cidofovir que pues han resultado bien, pero pues no hay una recomendación para su uso y pues sería algo como experimental, ¿no? Entonces había que entrar en un experimento. En un protocolo. En un protocolo, no habría otra posibilidad. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los presentes? Mientras se animan a preguntar, quería preguntarle al doctor Montoya, que nos enseñó la clara relación entre citomegalovirus y envejecimiento. Queríamos saber si en su conocimiento, doctor, podemos llamar al citomegalovirus también un protooncogen, como de pronto lo hemos hecho con el VIH por la relación también con el acortamiento de los telómeros, o la clara relación de los virus, del virus C o del virus B con el hepatocarcinoma. Gracias. Esa excelente pregunta, doctor Narváez. No de manera directa como el Epstein-Barr, por ejemplo, con el carcinoma de nasofaringe y otros cánceres que se han relacionado con el Epstein-Barr, o el herpes 8, ¿no? Que está relacionado con el Kaposi de sarcoma. Kaposi, sí. Entonces, indirectamente sí, porque trae esa inmunosenescencia, pero directamente no hay todavía una correlación que se sepa. Excelente pregunta. Sí. Bueno, seguramente en unos años estaremos hablando de una correlación más directa de citomegalovirus. Levantan la mano en la parte posterior del auditorio. Gracias. Para el doctor Montoya, muy interesante la presentación sobre citomegalovirus, y la pregunta es, en ese efecto epigenético, si se han preguntado o planteado la hipótesis que pudiera suceder con otro tipo de virus, ahora que se está hablando de long COVID y de otras infecciones, que fuera más allá del impacto agudo de las infecciones virales. Excelente pregunta. Sí, la parte del impacto en el sistema inmune después de la infección aguda, que el mundo está siendo testigo de lo que está pasando con los pacientes del COVID, básicamente es presentar la historia de 30 años que vimos con el Epstein-Barr, con otras infecciones como Brucela. Brucela también tiene un long Brucela, hay long Brucela, hay long COVID, tenemos casos de long coccidioidomycosis, hay long human herpes virus 6, hay long CMV. El problema es que como la historia de estos pacientes se desarrollaba en periodos de 10 y 20 años, nadie pensaba que esa infección aguda que tuvieron de mononucleosis con el EBV iba a llevar el long COVID, y se ha observado también con el CMV. Lo que pasa es que esa historia se comprimió en 2 años. Entonces, y los casos que eran en los millones, como el virus no había visto el sistema inmune humano, parte de la razón por las muertes es 2, ¿no? El sistema inmune está siendo más
hiperinflamatorio en la medida en que se conquistan más las enfermedades infecciosas. Los humanos que sobreviven la enfermedad infecciosa, que se infectan asintomáticamente, conquistan, viven porque tienen el mejor sistema inmune, pero el precio que se paga es con enfermedades hiperinflamatorias. Por eso estamos viendo el aumento en asma, artritis reumatoidea. Hay estudios bellísimos que muestran el aumento de esclerosis múltiple. Entonces, esto era el terreno fértil para el COVID, producir las muertes por la parte hiperinflamatoria. Pero volviendo al punto tuyo, sí, el CMV va más allá de esa parte epigenética. Es difícil documentarlo. El herpes zóster, se ha encontrado que en los estudios en Taiwán, cuando se comparan en cientos de miles de taiwaneses con el herpes zóster y separado los que son negativos, los que tienen el herpes zóster tienen mucho más impacto de este long herpes zóster, el chronic fatigue syndrome, seguido por el herpes zóster. Entonces es fascinante. El impacto de los virus humanos, y especialmente los herpes, es mucho más allá de lo que nosotros calculamos o creímos, el impacto en la salud humana. Excelente punto. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Es para hacer una pregunta relacionada con la vacuna de varicela y de herpes zóster. En cuanto a los modelos, ¿o conocen algún estudio que mencione la posibilidad de erradicación de esta entidad a través de la vacuna, o por el fenómeno de latencia esto sería improbable? Doctor Garzón, por favor. Muchas gracias. Digamos que los estudios de los americanos, que son los primeros que empezaron con vacunación, lo que encuentran es que con el esquema de 2 dosis se cae al 98% la transmisión o la posibilidad de desarrollar enfermedad. El asunto es que igual las personas se van a infectar eventualmente, que no generen enfermedad es distinto. Así que yo diría que la erradicación es muy poco probable. Uno espera que haya, pues de todas formas, algo de circulación, pero creo que el tema más relevante es, esta no es como la vacuna de la polio que evita que el virus entre. La vacuna de varicela permite que el virus entre como las vacunas de COVID, y lo que va a evitar es que se desarrolle enfermedad, más no pueden prevenir la latencia. Yo no sé si el doctor Montoya comparte mi opinión. Sí. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, es para una pregunta para el doctor Montoya. Él nos mostró pues muy claramente la diferencia por la infección de CMV en cuanto a marcadores epigenéticos y también a subpoblaciones de CD4 y CD8. Pero la pregunta es si tiene conocimiento de algún estudio que se esté desarrollando con marcadores específicos, no solamente un porcentaje total de células CD8, sino subpoblaciones también con CD4 y también relacionado con citoquinas, porque creo que eso daría mucha más información acerca del fenómeno que está ocurriendo en esta población. Completamente de acuerdo, porque ya es subcompartimentalizar en el sistema inmune. Las partes efectoras grandes son las inmunoglobulinas, las células T, CD4, CD8, pero el otro brazo grande son las citoquinas. Y el grupo de McGill está haciendo esa parte, y lo mismo el grupo de Suecia está también. Ellos están reportándolo en pedazos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que se necesita ya más esos niveles de granularidad y de más especificidad. Excelente punto. Muchas gracias. Por favor. Ya. Gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Javier Garzón. De este grupo de pacientes inmunocomprometidos y más los pacientes que usan biológicos, ¿cuándo vacunar para herpes zóster? Y si hay que vacunar, ¿cuántas veces? Gracias. Listo, muchas gracias. Claramente el momento pues va a depender de cuándo voy a inmunosuprimir yo a mi paciente. Uno diría que lo ideal es, si yo tengo planeado, por ejemplo, iniciar rituximab, iniciar alemtuzumab, yo debería hacerlo antes, cosa que mi paciente alcance a lograr anticuerpos, como se hace, por ejemplo, en trasplante de órgano sólido, que uno dice, lo ideal es empezar al menos unos 2 meses antes, por tarde 1 mes antes, para que mi paciente alcance a lograr anticuerpos, porque después de colocado el biológico, una vez el rituximab está en dosis full,
va a tomar por lo menos unos 6 meses para que ese paciente tenga de nuevo la posibilidad de montar una buena respuesta humoral. Entonces, si yo tengo la posibilidad de escoger, lo ideal sería antes. En trasplante de médula sí es distinto porque yo barro con todo, entonces barro también con las defensas que el paciente había generado, los microorganismos. Entonces digamos que ese es el único excepto en el que decimos solo vacunamos post. Post trasplante de médula se empieza a vacunar entre 6 y 9 meses, según como esté la cosa. Uno trata de que sea sobre los 6 meses porque el riesgo de los virus respiratorios es muy alto durante todo el año post-trasplante, pero sabemos que la inmunidad es mejor entre más tardecito. Si es un paciente con neoplasia hematológica, pues esto va a ser difícil de prevenir, entonces seguramente cuando yo voy a hacer la vacunación mi paciente ya va a estar enfermo. Entonces con todo eso tengo que jugar sobre la posibilidad de si yo tengo cómo escoger o no el momento. E independiente de lo que yo haga, creería que lo mejor es hacer el protocolo como está en el estudio, que son 2 dosis, por el momento no hay recomendación de refuerzos, que sería 0 y 2 meses. ¿Listos? Y me atrevo a decir que mejor con la recombinante que con la vacuna ya. Tengo ahí 2 de vacunación también. Por ejemplo, pues tenemos disponible en Colombia la vacuna varicela y la de zóster, pues que conocemos, ¿no? Sería mejor, por ejemplo, en esos pacientes inmunosuprimidos o los que van a trasplante, vacunarlos con esquema de varicela o con zóster, ¿sí? O sea, porque hay una diferencia, pues que es básicamente como la cantidad de antígeno, pero no está como clara la recomendación. ¿Cuál preferiría? ¿El de vacunarlos con varicela o vacunarlos con zóster? Y la segunda pregunta es, en estas personas ya mayores que ya han tenido episodios de zóster, ¿qué tanto beneficio habría de vacunarlos post episodio de zóster? Muchas gracias, Iván, por las preguntas. Yo diría que con respecto a la primera tendría que ser con zóster, porque es que zóster tiene muchas más unidades formadoras que la que tiene varicela. Entonces, si yo vacunara con varicela, la posibilidad de respuesta sería menor. Tendría que ser solo porque aquí sí yo no podría decir tiene neoplasia, tiene un trasplante, pues uno no diría post, yo le pongo una vacuna con virus vivo, solo estaría la excepción de los pacientes con VIH con buenos recuentos de CD4, entonces yo diría, con lo que tenemos, hoy yo les pondría con virus vivo atenuado, pero solo si lo puedo poner ¿sí? Y con respecto a la segunda, las vacunas pues son muy eficientes. La de virus vivo atenuado pues tiene un 66% de reducción del riesgo de neuralgia postherpética, así que así la persona ya haya tenido un episodio de herpes zóster, uno sabe que hay riesgo de una segunda infección. Entonces en ellos la recomendación de ACIP era esa, que se administrara la vacuna incluso para mayores de 50 años, así ya hubieran tenido un episodio de herpes zóster, porque esa vacuna les prevenía, les disminuía el riesgo de neuralgia postherpética. Y en el momento en el que tengamos la disponibilidad de la recombinante, sí que mucho más. Me corchó. No, eso no. Sí, no, yo no lo he visto escrito. Uno tendría que decir que espera que pase todo el curso clínico, cosa que su estado inmunológico vuelva al menos a su basal para colocarla, pero pues digamos que recomendación por los estudios yo no conozco, no señor. Bueno, entonces creo que hemos tenido una muy buena sesión de preguntas, ¿cierto, doctora Marta? Muy bien, agradecerle su presencia y muchas gracias. Un aplauso para nuestros conferencistas, por favor.